Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para un buen cafecito, porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo que les va a dejar con la boca abierta. Si son como yo adictos a las novelas turcas, y en especial, si suspiraron por el amor en pantalla de Hande Erçel y Kerem Bürsin, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba, la posibilidad de que Hande y Kerem estén juntos otra vez. Sí, como lo oyen. Después de un silencio que pareció eterno, de rumores que iban y venían, y de la esperanza casi extinta de sus fans, parece que hay nueva evidencia que apunta a una reconciliación. Prepárense para analizar cada detalle, cada pista y cada pequeño indicio que nos lleve a desentrañar este misterio. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco, análisis exhaustivos de sus novelas favoritas y, por supuesto, las últimas noticias de sus actores y actrices predilectos. Así que no se pierdan nada o suscríbanse ya mismo. Y activen la campanita para que no se les escape ningún vídeo nuevo. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a empezar a desmenuzar este bombazo. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem nos enamoraron a todos con su interpretación de Eda y Serkan en la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con cada escena romántica. Y lo mejor de todo es que ese amor, esa conexión, no se quedó solo en la ficción. Después de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Su relación fue un cuento de hadas hecho realidad. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, muestras de cariño públicas. Nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como en todo cuento de hadas, llegó el final. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y la esperanza de un reencuentro hecha trizas. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y también se le ha vinculado sentimentalmente con otros hombres. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente y ha mantenido su vida personal bastante privada. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de coincidencias y pistas que han hecho que los fans de Hande y Kerem vuelvan a ilusionarse. Primero, empezaron a seguirse mutuamente en Instagram después de un largo periodo de no hacerlo. Sí que puede parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo, hasta el más mínimo detalle cuenta. Luego se filtraron algunas fotos de ambos en el mismo lugar, aunque en diferentes momentos. No estaban juntos en la misma foto, pero el lugar era inconfundible y las fechas coincidían. Esto desató una ola de teorías y especulaciones en las redes sociales. ¿Será una simple coincidencia o estarán planeando algo? Pero la bomba definitiva fue un comentario que hizo un amigo en común de Hande y Kerem en una publicación de Instagram. Alguien preguntó si había posibilidades de que volvieran a estar juntos, y este amigo respondió con un emoji de un ojo. Sí, solo un emoji, pero suficiente para encender la mecha de la esperanza. Ahora, vamos a ser realistas. Esto podría ser simplemente una estrategia publicitaria para generar expectación ante algún proyecto en común, o simplemente una serie de coincidencias sin importancia. Pero como fanáticos del amor, no podemos evitar emocionarnos ante la posibilidad de que Hande y Kerem se hayan dado una segunda oportunidad. Y es que su historia tiene todos los ingredientes para ser un verdadero romance de película. Dos jóvenes y talentosos actores que se enamoran en el set de grabación, viven un romance de ensueño y, después de una ruptura dolorosa, se reencuentran para darse una nueva oportunidad. ¿Acaso no suena como el guión perfecto para una nueva novela turca? Por supuesto, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas y que es posible que prefieran mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Así que incluso si están juntos, es posible que no lo hagan público hasta que se sientan completamente seguros. Pero mientras tanto, nosotras, sus fans, podemos seguir soñando y analizando cada detalle en busca de pistas que nos confirmen lo que tanto anhelamos, que Hande y Kerem han vuelto a encontrar el amor. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo estas pistas que hemos encontrado. El hecho de que se hayan vuelto a seguir en Instagram es significativo. Después de una ruptura, es común que las personas se dejen de seguir en redes sociales para evitar ver las publicaciones del otro y superar la situación.
El que Hande y Kerem hayan decidido volver a seguirse podría indicar que han superado cualquier rencor o resentimiento que pudiera haber existido entre ellos y que están dispuestos a mantener una relación cordial. Las fotos en el mismo lugar también son sospechosas. Podría ser una casualidad, pero las probabilidades de que dos personas famosas, que han tenido una relación sentimental, coincidan en el mismo lugar al mismo tiempo son bastante bajas. Además, el hecho de que hayan intentado no ser vistos juntos sugiere que querían mantener su encuentro en secreto. Y por último, el comentario del amigo en común es la cereza del pastel. Un simple emoji puede decir más que 1000 palabras. Si este amigo no creyera que hay posibilidades de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, simplemente habría ignorado la pregunta o habría dado una respuesta vaga. Pero el hecho de que haya respondido con un emoji de un ojo sugiere que sabe algo que nosotros no sabemos. Así que, mis queridos chismosos, la evidencia apunta a que algo está pasando entre Hande y Kerem. No podemos confirmarlo al 100%, pero la esperanza está viva. Y como fanáticos del amor, vamos a seguir de cerca cada movimiento de estos dos tortolitos para ver si finalmente confirman lo que todos sospechamos. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O creen que todo esto es una simple coincidencia? ¿Cuál es su teoría al respecto? Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Para finalizar este vídeo lleno de chismecito y esperanza, vamos a recapitular un poco. Hoy hablamos sobre la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin estén juntos otra vez, analizando las pistas que han surgido en las últimas semanas, como el hecho de que se hayan vuelto a seguir en Instagram, las fotos en el mismo lugar y el comentario del amigo en común. Aunque no podemos confirmarlo al 100%, la evidencia sugiere que algo está pasando entre ellos y que la esperanza de un reencuentro amoroso está viva. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre qué piensan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem son el uno para el otro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué otras teorías tienen al respecto? No se queden callados y compartan sus opiniones conmigo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. Que esto no termina aquí, mis chismosos. Porque mientras preparaba este vídeo y me zambullía en las profundidades del internet en busca de la verdad, encontré aún más leña para este fuego de rumores. Agárrense que vienen curvas. Resulta que una fuente cercana a ambos actores deslizó a un conocido portal de noticias turco que Hande y Kerem han estado teniendo conversaciones muy profundas sobre su pasado y su futuro. Ojo al dato. Al parecer, la distancia que impuso la ruptura les sirvió para reflexionar sobre lo que realmente querían y sobre qué errores cometieron en su primera etapa como pareja. Según esta fuente, ambos reconocen que la presión mediática y la intensidad de su relación, que nació casi de la noche a la mañana, les jugó una mala pasada. Y aquí viene lo mejor. Esta misma fuente afirma que Hande y Kerem están tomando las cosas con mucha calma. Nada de apresurarse a retomar lo que tenían. Están priorizando la amistad, el entendimiento y la comunicación. Un aplauso para la madurez. Al parecer, la idea es construir una base sólida para una posible relación futura, lejos de los focos y los gritos de los paparazzi. Pero, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Pues, según lo que he podido averiguar, Hande y Kerem han estado quedando para tomar café y charlar como amigos. Han visitado galerías de arte juntos, y hasta han sido vistos paseando a sus respectivas mascotas en el mismo parque. O sea, están haciendo cosas normales de gente normal. Y eso, mis chismosos, es una señal muy buena. Porque demuestra que están dispuestos a reconectar a un nivel humano, sin las presiones de la fama. Ahora, volviendo al tema del emoji del amigo en común. He estado investigando un poco más sobre este personaje misterioso, y resulta que es un productor de cine bastante reconocido en Turquía. Es decir, es alguien que conoce muy bien a Hande y a Kerem, y que está al tanto de sus vidas personales y profesionales.
Así que su emoji no es cualquier cosa. Es una confirmación velada de que algo se está cocinando. Pero, ojo. No todo es color de rosa en esta historia. También he escuchado algunos rumores que apuntan a que Hande y Kerem están teniendo algunas dificultades para superar los fantasmas del pasado. Al parecer, la ruptura fue más dolorosa de lo que dejaron ver públicamente, y todavía hay algunas heridas por sanar. Pero, ¿qué relación no tiene sus altibajos? Lo importante es que ambos están dispuestos a trabajar en ello. Además, no podemos olvidar que Hande y Kerem son dos personas muy solicitadas en el mundo del espectáculo. Sus agendas están repletas de proyectos y compromisos profesionales. Esto podría dificultarles el tiempo necesario para construir una relación sólida y duradera. Pero como dice el dicho, querer es poder. Y si ambos realmente quieren estar juntos, encontrarán la forma de hacerlo funcionar. Ahora, quiero hablarles un poco sobre el impacto que tendría una posible reconciliación de Hande y Kerem en sus carreras. No cabe duda de que sería un boom mediático. Los fans de Senkalkam volverían a enloquecer, y los productores de televisión y cine se pelearían por tenerlos juntos en nuevos proyectos. Pero, ¿sería esto beneficioso para ambos? Por un lado, es evidente que su popularidad se dispararía aún más. Trabajar juntos les abriría muchas puertas y les permitiría acceder a proyectos de mayor envergadura. Pero por otro lado, también tendrían que lidiar con una mayor presión mediática y con la constante vigilancia de los paparazzi. Además, su relación se convertiría en el centro de atención de todos, lo que podría afectar su privacidad y su bienestar emocional. En definitiva, la decisión de volver a estar juntos es algo que Hande y Kerem deben tomar con mucha cautela y responsabilidad. No deben dejarse llevar por las expectativas de los fans ni por las presiones del mundo del espectáculo. Deben priorizar su felicidad y su bienestar por encima de todo lo demás. Así que, mis chismosos, la telenovela de Hande y Kerem continúa escribiendo nuevos capítulos. ¿Habrá final feliz? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle y soñando con un reencuentro amoroso que nos devuelva la fe en el amor verdadero. Y ahora sí, de verdad, me despido. Pero no sin antes recordarles que me dejen sus comentarios y sus teorías sobre este culebrón. ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Quiero saber sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún chisme jugoso. Adiós.